Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a esta, la última charla de un ciclo de 4 charlas que se tituló Los escritores del boom. Un ciclo dedicado a algunos, quizá los más representativos, escritores del boom latinoamericano. El día de hoy nos convoca un representante chileno del boom latinoamericano, pero antes de entrar a presentar tanto la charla como al profesor, solamente les recuerdo a quienes ya han venido antes y a quienes no, bueno, les indicaré cómo es la modalidad de nuestras charlas. Hay una primera parte de exposición del profesor invitado para después tener unos minutos de preguntas, respuestas, comentarios, ya todo ello a partir de una moderación mía, así que pueden ir ustedes dejando, les invito a que ustedes lo puedan hacer, dejando sus preguntas y comentarios en el botoncito del chat. Quien no sabe dónde está el botoncito del chat, vean en la parte de abajo de sus pantallas, van a encontrar el botoncito y van dejando, en la medida que el profesor vaya explicando y les surja alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, pues lo van dejando y así al final en el momento de preguntas y respuestas, se las transmitiremos al profesor. Bien, teniendo a la directora de Extensión Cultural, Josefina Tocornal, presente, le doy la palabra para que pueda presentar esta última charla y también al profesor. Josefina. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva charla de Extensión Andes. Como ya les comentó Raúl, esta es la última charla de un ciclo de 4 conferencias que hemos tenido sobre autores del boom literario latinoamericano, que ha estado muy interesante. Han podido revisar figuras muy importantes de este movimiento cultural y hoy nos corresponde tratar el tema de José Donoso con el profesor Joaquín Castillo, que está con nosotros. Agradecemos mucho, Joaquín, que nos hayas aceptado la invitación para ser parte de este ciclo y de esta conferencia. Joaquín es un profesor del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, recientemente instalado ya en su labor de académico en el instituto, que forma parte de la Facultad de Humanidades. Así que muchas gracias, Joaquín, eh, por, eh, por aceptar este compromiso en poco tiempo, y estamos seguros que va a ser una muy buena manera de cerrar este ciclo. Así que, Raúl, te dejo a ti la presentación del profesor y dejamos a Joaquín con el micrófono. Bien, perfecto. Entonces, la charla que nos convoca el día de hoy es el universo narrativo de José Donoso y nos acompaña, como bien dijo la directora de extensión, Joaquín Castillo Vial. Él es doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, editor de la revista Punto y Coma y crítico literario en El País. Además, también como lo indicó la directora, recientemente es académico de la Universidad de los Andes. Así que muy bienvenido, Joaquín, todo tuyo el público de hoy. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Josefina, por la invitación. Efectivamente, estoy recién incorporándome al Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, así que estoy también muy contento de poder participar en una actividad más allá de la sala de clases y conversar con esta audiencia que ha participado en un ciclo donde conversábamos con Raúl. Han podido conversar de otros autores del boom latinoamericano y a mí me toca ahora hablar de el caso chileno, de un autor que está en el boom, pero de acuerdo con la lectura que yo he hecho y que junto con otros académicos que han trabajado con mucha minuciosidad la obra y el archivo de José Donoso, uno puede también ver cuál fue el lugar que este autor tan importante de la narrativa chilena del siglo XX y que sigue dando que hablar en el siglo XXI, qué lugar particular ocupa en nuestra literatura y en la literatura del continente. Eh, Simplemente quiero mencionar algunos datos biográficos, pero la charla de hoy quiero estructurarla a lo largo de o sea, de manera cronológica para que a partir de ciertos hitos de su vida vayamos conversando y vayamos desprendiendo algunos elementos que nos permiten comprender mejor
su obra, su universo simbólico, el tipo de participación pública que tuvo José Donoso y el tipo de influencia que ejerció en el campo literario, no solo chileno, sino también latinoamericano y mundial, como fue el caso del boom latinoamericano. Nace en 1924 en Santiago, hijo de una familia de la alta burguesía, podríamos decir, en la sociedad chilena, de una familia de médicos, a pesar de que su familia no estaba en el mejor momento económico. Sí, está en una familia de clase alta, se educa en un colegio inglés muy exclusivo. eh, y tiene contacto con la alta cultura desde la más tierna infancia, y eso se va a notar en sus lecturas, en su bilingüismo, en la sofisticación cultural en la cual va a estar imbuido toda su vida José Donoso. El mismo tema de la decadencia o de la posible decadencia económica de su familia, él lo va a tomar como un dato biográfico, o sea, como un dato, como un elemento creativo, como un elemento que le va a servir de motor creativo para algunas de sus obras y sus tipos humanos que están en su obra de manera más significativa. Lo vemos ahí en la foto del medio como alumno de la Universidad de Princeton, donde estuvo entre el año 49 y 51, una estadía que fue muy influyente en su vida y etapa en la cual publicó sus primeros cuentos en inglés en una revista que él gestionó con otro amigo en su estadía en la Universidad de Princeton. Es interesante que hoy día nosotros vemos a Donoso como un autor consagrado, el que probablemente el narrador más importante de la segunda mitad del siglo XX chileno, pero vale la pena volver sobre unos pocos episodios en su vida. Por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ha gustado resaltar es que José Donoso era un relativamente mal alumno en el colegio, se hacía la cimarra, se iba a la Biblioteca Nacional a leer libros y a pasar la tarde dando vueltas por los parques y encontrándose con los clochards, con los vagabundos. Y son ese tipo de experiencias de ser un alumno mediocre, un alumno que se esquivaba a los deportes en el colegio y que buscaba encontrarse con los márgenes de la sociedad, algo que también va a estar muy presente en su obra. Su vida es una larga travesía en los oficios de la escritura, es una larga travesía geográfica en el sentido que es un tipo que se siente ahogado en Chile por distintas razones durante su juventud o primera adultez, y va a buscar siempre ampliar el horizonte. Lo va a buscar tanto con este primer viaje a Estados Unidos cuando va a estudiar a la Universidad de Princeton, pero que responde ese viaje a una cultura en la cual él está en contacto desde muy pequeño. Él es prácticamente bilingüe, algo que va a ser muy importante para comprender sus referencias literarias, sus lecturas, y que ya vamos a ver también una cita de una carta que le escribe a Carlos Fuentes donde cuenta un poco su relación con el idioma, que como buen escritor, también muy consciente del tipo de obra que quería hacer, él siempre va a tener una relación con la lengua materna, con la lengua extranjera, que va a hacer que el hecho de ser bilingüe desde pequeño, de poder hacer clases en inglés, de poder leer en inglés, va a ser algo muy importante. ¿Por qué también es importante este colegio inglés, el Grange, en el cual él estudia la mayor parte de su vida escolar? Porque el Grange, con esta cultura inglesa que va a ser importante para él en el plano literario, también va a ser importante en él, en la resistencia que él tiene o en la diferencia que tiene con esta cultura inglesa del deporte, en la cual José Donoso siempre se va a sentir inseguro, va a buscar excusas para poder escapar de las clases de deporte y va a sentirse desde esos momentos una persona desadaptada, una persona en el margen, una persona que siempre va a hacer primar la individualidad por sobre cualquier definición de conjunto. Y eso es algo que también se va a ver de manera muy nítida en su trayectoria literaria, especialmente en los años del boom. Eh,
Otro elemento que también es importante en su relación con la cultura inglesa es que es él largamente durante distintas etapas de su vida profesor en universidades de Estados Unidos con elementos muy adelantados a su época. Por ejemplo, en la Universidad de Iowa, él desarrolla, es un pilar muy importante para la Escuela de Escritores, la Escuela de Escritura Creativa, que hoy día es muy prestigiosa en la Universidad de Iowa, y él va a ser una figura muy vanguardista, precursora de esa instancia. Otro elemento, él va a ser también un puntal muy importante para lo que hoy día nosotros conocemos como los archivos de la Universidad de Princeton, donde podemos encontrar el mayor acopio de material del boom latinoamericano en los borradores de novelas, en los epistolarios de un montón de escritores muy importantes como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Edwards y el mismo Donoso. Bueno, Donoso, por su relación que tuvo con las universidades norteamericanas, va a ser también un precursor de eso que va a ser tan importante hoy día para todos los investigadores que nos dedicamos a buscar entre papeles viejos las explicaciones para entender mejor la literatura del siglo XX en América Latina. Eso con respecto a la literatura inglesa, pero también tiene en sus inicios algunos elementos muy importantes que van a ser capas de significado desde las cuales nosotros podemos interpretar a este autor. Sus primeros pasos en la literatura van a ser en la generación del 50 en Chile. Ya vamos a volver sobre eso, pero lo dejo ahí en remojo. Va a ser también durante algunos años periodista de la revista Ercilla y va a viajar a lo largo de Chile y va a escribir reportajes donde vamos a ver desde ya algunas semillas de su obra, de su ojo avisor con respecto a ciertos tipos humanos, eh, a ciertas situaciones donde a él le va a llamar la atención la tradición, las figuras del Chile rural, pero siempre desde un ojo muy puesto en los detalles y en el modo en que esos detalles se traspasan al papel. A pesar de que hoy día nosotros leemos con mucho interés ese trabajo periodístico en Ercilla, él lo pasó mal mientras lo escribía a principios de los años 60 y le pide a Carlos Fuentes, su amigo, que se habían reencontrado el año 62, que le ayude a salir del país, porque en Chile se siente ahogado y se siente que el trabajo de Ercilla como periodista le quita la mejor parte de su energía, que él quiere dedicarla a crear, a hacer literatura, a hacer ficción. Entonces, desde 1965 vive en el extranjero, primero en México, después en Estados Unidos, después se va a Europa y hasta 1980 no vuelve a vivir en Chile, o sea, vuelve en momentos puntuales, en algunos viajes que van a ser importantes por distintas razones biográficas, pero tiene un largo periplo americano y europeo de vivir en el extranjero. Y ese periplo sirve, por un lado, como estímulo creativo, en el sentido de que él tiene la oportunidad de enseñar en universidades extranjeras, de estar en contacto con los autores del boom en Barcelona y en Calaceite, donde vive, en la provincia o sea, entre Cataluña y Aragón, y, y le sirve también para extrañar su lengua materna, para ver que después de algunas novelas escritas en este autoexilio, a él el español chileno se le está acabando, se le está agotando, y por lo tanto quiere volver a esa lengua. Es interesante esto que mencionaba al principio de su contacto con la lengua extranjera, con la lengua inglesa. Él va a escribir perfectamente en inglés, eso ya comentábamos que sus primeros cuentos son escritos en esa lengua. Va a escribir cartas siempre en un inglés muy fluido, va a hablar un inglés también muy fluido. Y a mí me interesa una cita o sea, una frase que le menciona a su amigo Carlos Fuentes en una carta. ¿Te das cuenta que jamás he leído nada del siglo de oro español? Que aunque me conozco a Milton, y a Herrick, y a Herbert, y a Shakespeare, y a Donne, al revés y al derecho, aunque he leído las más inverosímiles novelas sentimentales y pastoriles inglesas del siglo XVII y XVIII, no conozco casi a Calderón ni a Lope. Esta cita me parece muy interesante por diversas razones. En primer lugar, confirma algo que ya sabemos que desde su época escolar,
Donoso se empapa de una tradición inglesa que va a ser muy fructífera. Aparte de estos autores, nosotros podemos encontrar a Henry James, a Virginia Woolf y a muchos otros propios del modernismo, de la gran tradición novelística del 19 inglés. Eh, pero lo otro es que Donoso, a pesar de sentirse eh, algo ajeno o algo distante de la gran tradición del idioma español, nosotros vemos que sus novelas en sus novelas él logra transmitir una sensibilidad y un oído para el español de Chile, para el español del campo, para el español de las clases altas, para el castellano que se habla en los distintos lugares en Chile, que no escatiman ningún talento a la hora de transmitir las distintas clases sociales, los tipos humanos y los giros lingüísticos de un idioma que estaba muy vivo. Y esa pregunta, la pregunta por la lengua, por el idioma, va a ser algo que está siempre presente en sus novelas, porque al final él es quizás el escritor del boom más literario, más atento a todas las flexiones de la palabra, a todos los significados y matices que tiene la lengua española. Tiene muchas diferencias con estas grandes ficciones políticas, ficciones sociológicas, como ya vamos a hablar, de autores como Vargas Llosa o Carlos Fuentes, y sin desmerecer para nada la prosa de ellos, hay en Donoso una especificidad con respecto al uso de la lengua española que va a ser muy característico y que va a mostrar esa enorme sensibilidad artística que tenía él con el castellano. Otro elemento que mencionábamos y que vale la pena para comprender quizás la faceta más chilena o el origen de la faceta chilena de Donoso es que el comienzo de su trayectoria literaria está atada a la generación del 50. Enrique Lafourcade lo incluye en las dos antologías de cuentos que van a dar nombre a la generación del 50 y que hacen compartir una generación, pero es también un modo de estar en el mundo, un modo de estar que se quiere alejar del criollismo y del nacionalismo, es decir, de una literatura que encuentra en las novelas de la tierra, en las costumbres y en las tradiciones, un modo de responder o de dar cuenta de una identidad. Pues bien, los autores de la generación del 50 se quieren alejar de eso. A pesar de que en el mismo Donoso uno puede leer una obra como El lugar sin límites y está el campo chileno, está una representación de la ruralidad, del caudillismo del campo, de figuras patronales como Don Alejo en esa extraordinaria novela. Pero hay en Donoso algo muy distinto a este énfasis geográfico, lingüístico de autores como, por ejemplo, Mariana Torre u otros. La generación del 50 también es una generación que va a estar muy atenta a las nuevas lecturas, a las lecturas principalmente del modernismo anglosajón. Van a leer con atención a Faulkner, a Scott Fitzgerald, a muchos otros. Y ahí Donoso, bueno, pues tiene un bagaje cultural muy, muy excepcional en el sentido de que es uno de los autores, o sea, de los escritores que más lee, que más conocimiento tiene de esta tradición y va a estar también muy familiarizado con eso, con ese tipo de influencias extranjeras. Y hay también una aproximación a la realidad desde el desencanto, la angustia y sentimientos muy propios del medio siglo que van a unir a todos estos autores en una visión de mundo. ¿A quienes tenemos en la generación del 50? Claudio Giaconi, Jorge Edwards, Margarita Aguirre, Guillermo Blanco, etcétera. Todo también orquestado porque él tenía una personalidad de hombre orquesta. Enrique Lafourcade, que es este personaje tan entusiasta de la literatura chilena y que va a ser el artífice detrás de estas antologías que van a marcar a fuego esa generación. Es interesante que Donoso comienza aquí, pero excede con creces la delimitación de la generación del 50. Vamos a tener, aparte de algunas cosas que hemos mencionado, de algunos cuentos tempranos, una obra temprana que podemos definir así como con sus hitos más característicos en la novela Coronación, en los cuentos del Charleston y sobre todo en El lugar sin límites. Ahí con estas portadas, sobre todo de la editorial Nacimiento, que va a ser una editorial muy, muy importante
para la tradición literaria chilena. Y acá nosotros vemos las portadas la portada de Nemesio Antunes de Coronación, que va a ser un hito de la historia editorial y del modo en que Donoso aparece como autor ya de novelas en el campo literario. Y a partir de aquí ya no se va a detener hasta su muerte en la publicación constante de una serie de novelas muy importantes y donde ya vemos estos gestos y este interés de hincarle el diente, de poner un ojo sobre la realidad chilena y sobre los tipos humanos que a él le interesaban, los vagabundos, los viejos, todos esos personajes donde se ve la decadencia, estos personajes dejados de lado por el paso de la modernidad, como nosotros podemos ver en este burdel de provincias, en el pueblo del Olivar, en la estación del Olivar, como podemos encontrar en El lugar sin límites. Eh, Después de estas novelas, o sea, ya cuando Donoso publica El lugar sin límites, el mismo año que publica la obra Este domingo, eh, Donoso se encuentra en plena preparación de una novela que le tomó muchos años, con la cual se desgastó su salud también y pagó un alto precio por encontrar el lugar o sea, la forma de El obsceno pájaro de la noche. Pero antes de entrar en esa novela, quería decir un par de cosas sobre el boom latinoamericano. Este movimiento que es el que conduce el ciclo en el que estamos hoy día. Eh, los autores del boom latinoamericano son autores que tienen una visión sobre América Latina muy particular. Son autores que les interesa el vínculo entre la literatura y la política. Son autores que quieren innovar con las formas, a pesar de que muchas veces se mal identifica el boom latinoamericano con su obra más característica, que es Cien años de soledad. El boom es mucho más versátil que eso, es mucho más múltiple, tiene contornos muy distintos, pero sí los une, o sea, y es sin duda un movimiento que tiene una dimensión más sociológica que estrictamente estética, en el sentido que no tenemos en términos puramente estéticos, puramente creativos, algo que defina a todos los actores del boom. Sí, podemos encontrar dos rasgos sociológicos que van a ser muy importantes. En primer lugar, se escribe un tipo de novelas que Vargas Llosa después lo va a quitar, o sea, lo va a describir como la novela total, que es esta novela que quiere mostrar todo un mundo. Una novela que tiene principio y fin, o sea, que muestra el principio y el fin de una sociedad, que muestra todas las clases sociales, todas las lenguas, etcétera, etcétera. Es una novela de una pretensión totalizante, en el sentido de que no quiere simplemente contar una anécdota o contar la historia de un personaje, sino que quiere dar cuenta de todo un mundo con todas sus complejidades. De ahí que haya una serie de obras muy ambiciosas, de obras que tocan muchos lenguajes, muchos personajes, y podemos encontrar incluso muchas generaciones, en el caso de Cien años de soledad, en el caso de Conversación en la Catedral, por ejemplo, donde vemos la casta militar, el mundo intelectual, el mundo de los revolucionarios, novelas con un contenido simbólico también muy importante, como Yo el Supremo. En algún sentido también, aunque es una novela que se escapa de estas novelas totales en el sentido de que lo sociológico está puesto o sea, está puesto en segundo lugar, también El obsceno pájaro de la noche tiene algo de eso, como de esa ambición. Pero los que van a llevar la voz cantante en esto van a ser sobre todo Gabriel García Márquez con El Cien años de soledad, y uno podría decir un autor como Mario Vargas Llosa con Conversación en la Catedral. Pero no es solo eso el boom latinoamericano. Si uno le cree a Donoso con su testimonio de historia personal del boom, la simpatía revolucionaria y sobre todo la simpatía revolucionaria con la Revolución Cubana va a ser un elemento fundamental. Y dice lo siguiente en ese libro que se publica en 1972, que va a ser su testimonio en primera persona sobre el boom. Creo que si en algo tuvo unidad casi completa el boom, aceptando la variedad de matices, fue en la fe en la causa de la Revolución Cubana. Creo que la desilusión por el caso Padilla la desbarató y desbarató la unidad del boom.
Para entender esta cita, es muy importante tener en mente que la Revolución Cubana en 1959 en adelante pone los ojos sobre América Latina. Y América Latina era un continente donde estaban apareciendo desde hace algunos años la obra de Cortázar, la obra de Borges, la obra de Rulfo, y el ámbito cultural estaba muy atento a lo que estaba pasando en este continente y de repente aparece el sueño revolucionario encarnado en la figura de Fidel Castro y los barbudos de la Sierra Maestra. Y entonces confluyen en la década de los 60 esta serie de novelas donde América Latina parecía tenerlo todo, parecía tener el horizonte socialista, el optimismo posible de construir el paraíso socialista aquí en la Tierra con la Revolución Cubana, a pesar de que ese sueño se tardó poco en mostrar sus verdaderas características, pero también estaba mostrando que tenía los mejores novelistas en lengua castellana. Entonces eso suscita un interés muy importante en América Latina y sus creadores. Ahí vamos a tener a los cuatro, son como los cuatro jinetes que son los más importantes del boom latinoamericano, que van a convertirse en personajes muy influyentes de los debates de su tiempo, van a ser eh, intelectuales participando en los debates políticos, incluso uno de ellos unos años después siendo candidato presidencial como Mario Vargas Llosa. Pero en fin, van a acaparar las miradas de un mundo que excede con creces el mundo cultural. Porque van a comentar sobre política, se van a manifestar públicamente con respecto a la Guerra Fría, al colonialismo, a debates antropológicos de diversa índole, y al mismo tiempo van a estar escribiendo sus novelas y aportando en el ámbito propiamente creativo. La pregunta que nosotros o sea, que yo me hago entonces es, ¿de qué manera está José Donoso en el boom? José Donoso nunca se entusiasma con la Revolución Cubana, nunca pone su obra tampoco al servicio de la revolución, a pesar de que algunos de los del boom tienen una relación mucho más ambigua con eso. En el caso de Donoso, ese tipo de actitudes, la pretensión mucho más estética que tiene de construir una figura literaria que esté más en el ámbito literario que en el propiamente político, lo va a hacer estar en un lugar algo lateral. Es interesante el caso de Fuentes, que le dice al mismo Donoso, en la misma historia personal del boom, el año 62, a los pocos años de acaecida la Revolución Cubana, le va a decir, yo no consiento hablar en público de otra cosa que no sea la Revolución Cubana o de otra cosa que no sea la política. Donoso estaba en un lado totalmente distinto a la hora de acercarse a los debates de su tiempo, en el sentido de que él, siendo una persona, podríamos decir, de una cultura progresista, era una persona muy escéptica con la política, era una persona que mantenía su distancia y que siempre le costó como decíamos al principio de la clase, con respecto a la educación inglesa en su colegio, siempre le costó ser parte de un todo, siempre le costó eh, sacrificar la individualidad por cualquier causa que implicara que no tuviera la libertad absoluta de decir aquello que pensaba. Em, entonces, en este contexto, en el contexto del boom, Donoso va preparando su novela y va preparando su obra que ya tiene, como pudimos ver, varias novelas muy importantes, muy innovadoras y propias de una obra muy característica, como Coronación, El lugar sin límites o Este domingo. Y aparece entonces, hacia, hacia el final de año, la que es su primera gran obra, como es El obsceno pájaro de la noche. Y esta historia, bueno, o sea, esta novela que se publica en 1970 en la editorial Seix Barral, que era donde escribían y donde publicaban todos los autores del boom latinoamericano, tiene una historia muy particular, en el sentido de que cuando Donoso se la manda a Carlos Barral, que es el editor de esta editorial y algo así como uno de los actores importantes para consagrar a un autor como parte del cogollito del boom latinoamericano, Carlos Barral le dice que no ha leído algo así desde La Casa Verde, que es la novela que consagró
con este mismo premio a Mario Vargas Llosa como un autor insustituible de la narrativa hispanoamericana de los años 70. Y le dice entonces que postule al premio Biblioteca Breve, que es el premio de la editorial, para poder así consagrarse. Y Donoso se entusiasma. Carlos Barral hace todas las movidas políticas y diplomáticas para poder premiar a Donoso y que así, con este premio, él fuera reconocido como un autor de la primera línea. Y este va a ser uno de los fiascos que le van a ocurrir constantemente en su vida, que en el momento en el que se iba a consagrar, en que iba a sacar su gran novela, una novela característica de su universo creativo, no lo premian por razones internas de la editorial. La editorial tiene una pelea que no cabe profundizar acá. Carlos Barral se va de la editorial y por esa división entonces ese premio no falla ese año. Y no hay premio Seix Barral, o sea, no hay premio Biblioteca Breve para Donoso, y Donoso se queda con los cachirulos hechos, y no lo premian y no lo reconocen como tal. Ese tipo de cosas va a hacer que Donoso siempre esté en un lugar central, importante del boom latinoamericano, pero nunca al nivel de los otros cuatro autores, al menos en esas décadas. Eso en términos sociológicos de El obsceno pájaro de la noche, pero El obsceno pájaro de la noche, más allá del tipo de aparición que tuvo en el campo literario, es una extraordinaria novela donde nosotros podemos encontrar todos los niveles de lectura, todos los niveles de la escritura de Donoso, en el sentido de que hay un universo donde la monstruosidad, donde la inversión de las reglas, donde la importancia de las apariencias, de la belleza y la fealdad, de las convenciones sociales, etcétera, están puestas ahí y construye un universo autónomo, así como don Jerónimo de Azcoitía genera este mundo para que la monstruosidad de su hijo no se note y él pueda crecer en una normalidad totalmente distinta. Pero al mismo tiempo es una lectura sobre el magma más profundo de la historia de Chile, con sus clases sociales, con sus violencias atávicas, con sus símbolos transmutados en personajes, en relaciones sociales, en la manera en que se manifiesta el deseo de poder, el deseo sexual, el deseo de dominar en un mundo, a pesar de que ese mundo sea una pura apariencia. Es una novela que, a pesar de que no consigue el premio Biblioteca Breve porque no se dio ese año, sí va a tener un reconocimiento transversal de la crítica, se va a traducir a numerosos idiomas y va a terminar consagrando Donoso y lo va a introducir en la primera división de la literatura hispanoamericana. No va a ser un miembro en las mismas condiciones que Vargas Llosa o García Márquez, pero lo va a poner y lo va a situar también como, o sea, igualmente como un autor de primer nivel. Y sobre todo, una cosa que uno podrá discutir después, es un autor que el paso del tiempo ha manifestado o ha hecho evidente la actualidad que tiene una obra como esta. Eh, Después de El obsceno pájaro de la noche, tenemos una segunda etapa donde Donoso, uno puede decir, bueno, hay ciertos temas recurrentes en su obra. Está el tema de la decadencia, está el tema de la vejez, de el modo en que las suciedades, en que las enfermedades y que las carnes alicaídas de los cuerpos envejecidos van dejando ciertos resabios en nuestra ropa, en nuestra materialidad como cuerpos. Pero bueno, Donoso no quiere repetir la fórmula. Donoso es un autor que está siempre tratando de innovar, tratando de buscar otros vehículos para expresar nuevas ideas. Entonces no es un autor donde todas sus novelas tengan siempre el mismo molde, sino que es un tipo que va a experimentar. Y esto, acá nos estamos entrando en la novela, ya vamos a hablar de otros géneros que él cultiva, novela o nouvelle, que es este tipo de novela corta. Va a ser un tipo que va a probar con la parodia, con la novela política, con la metáfora política en el caso de Casa de Campo, con la fantasía, y va a ser capaz de introducir todos esos proyectos, o sea, todas esas estéticas y nuevas ideas en sus proyectos
la década de los 70, donde ya, como vamos a ver, publica todas estas obras en Seix Barral, que es la gran editorial del boom latinoamericano. Después, a fines de los 80, Donoso regresa a Ítaca, regresa a su país natal, cuando ya lleva más 15 años prácticamente fuera de Chile. Siente que el español se le está haciendo, se le está acabando. Siente también que tiene que volver a estar con su familia, y sobre todo que le tiene que dar una patria a su hija, que es Pilarcita, que también va a ser un personaje muy, muy importante a lo largo de su vida. Vuelve entonces a Chile, se reencuentra con esta lengua materna y vuelve a ser un personaje muy importante en la escena cultural. Es un Chile de dictadura, es un Chile donde las actividades culturales no estaban a la vuelta de cada esquina, sino que eran mantenidas a pulso por grupos muy pequeños y grupos que habían visto también cómo parte importante del mundo cultural había sido exiliado. Pero bueno, Donoso logra participar en dos instancias que para él van a ser muy relevantes, que van a ser en primer lugar su taller literario, que es un relato que está contado por algunos de los discípulos que pasaron por ahí: Marco Antonio de la Parra, Gonzalo Contreras, Carlos Franz, Yamel Altit, Arturo Fontaine. Como vemos, toda la gran literatura, toda la gran novelística del fin de siglo y principios del siglo XXI va a haber pasado por el taller de Donoso, que tenía esa experiencia de sus clases como profesor en las universidades norteamericanas, y que va a intentar fomentar en los años 80 y a principios de los 90 que los escritores jóvenes tuvieran un grupo en el cual pudieran compartir sus proyectos de escritura y ser criticados y leídos por sus pares. Y también durante esos años participa en proyectos teatrales con el grupo Ictus, en los cuales montan algunas de sus obras, adapta algunos guiones, dialoga y encuentra por primera vez de una manera un poco inédita en su vida, un grupo con el cual trabajar de manera comunitaria. Y él dice en algunas entrevistas que su gran experiencia trabajando con el grupo Ictus, y con algunos proyectos cinematográficos que se van a dar también por esos años cuando vuelve a Chile, es la gran experiencia de haber podido trabajar en conjunto con otros, a diferencia del trabajo literario, que es un trabajo tan solitario y que a él también siempre lo sintió que era algo que lo mantenía aislado del resto. Eh, Hay obras como Sueños de mala muerte o una adaptación de Este domingo van a ser llevadas al escenario por autor, o sea, por este grupo, con personajes con los cuales terminó cultivando una amistad muy grande, como por ejemplo la actriz Delfina Guzmán. De estos años también son las novelas de su última o penúltima etapa, que son las novelas que él escribe la década y media antes de su muerte. El jardín de al lado también, que podemos repetir eso que hablábamos antes. En esta novela Donoso no va a repetir la fórmula, siempre va a buscar una nueva manera de contar, y de expresar nuevos personajes y nuevas tramas, y en este caso con la historia de Julio Méndez va a escribir la historia de un escritor que se siente fracasado, y que va a ser una novela con un giro muy, muy metanarrativo en su última página. En La Desesperanza también una metáfora del Chile reciente, del Chile con una mirada política muy, muy particular, y también su última novela publicada en vida, Donde van a morir los elefantes, donde va al tópico a la estructura de la novela de campus, para mirar con un poco de distancia, con mucho humor, un campus norteamericano en el cual Gustavo Zuleta, escritor chileno, va a tener una experiencia como profesor en un campus norteamericano, tal como él la tuvo en muchos momentos de su vida. Eh,
Los últimos años son años de reconocimiento, se le da el Premio Nacional de Literatura en 1990 y después de una enfermedad y muchas estadías en la clínica, muere el 7 de diciembre de 1996. Dentro de los reconocimientos que sus cercanos más comentan, está el reconocimiento del público, sobre todo cuando iba a las ferias del libro y firmaba libros y veía que la gente todavía no se olvidaba de él, es algo que también él agradece mucho. Es un autor que, como siempre, se sintió menos querido de lo que él hubiese, o sea, de lo que él sentía que merecía. Todos estos reconocimientos le inflaban un poco una autoestima que atravesó muchos momentos de dificultad, como hemos podido encontrar después en sus diarios que ha editado Cecilia García Huidobro y que ya vamos a comentar un poco más. ¿Por qué decía penúltima etapa? Porque después de su vida, o sea, después de su muerte, han aparecido muchas obras del mismo Donoso. Es un autor que dejó un gran archivo en las universidades de Princeton y Iowa, dejó una novela ya muy revisada. O sea, acá faltan muchos otros libros no puse en las distintas etapas todas las novelas y todos los libros de Donoso, pero acá sí vamos a poder ver algunos de sus libros que se publicaron después de su muerte. Novelas como El Mocho o Lagartija sin cola, o recopilaciones de artículos como Artículos de incierta necesidad o El escribidor intruso, ya sea artículos que habían sido publicados en Ercilla o conferencias o prólogos. O artículos inéditos, algunos de ellos borradores de capítulos o ensayos que estaban en el archivo de Princeton y que no habían visto hasta ahora la luz. Y en ese sentido, el trabajo de Cecilia García Huidobro ha sido muy importante porque fue la que desde el año 98 ha estado rescatando todos estos papeles que han complementado la figura de Donoso en distintas dimensiones, en distintas direcciones también. Quizás el aporte más importante de de estos textos póstumos que se han publicado son los diarios tempranos y los diarios centrales, que son los dos primeros tomos de Tres Prometidos, que exploran y seleccionan fragmentos en torno a sus cuadernos personales. Donoso tenía más de 60 cuadernos personales que están divididos hoy día entre la Universidad de Iowa y la Universidad de Princeton, y en ellos podemos encontrar un material exquisito para poder encontrar en primer lugar cómo funcionaba la cabeza de Donoso, cómo iba pensando sus novelas, cómo borroneaba las ideas, cómo nunca dejaba de interrogar el tipo de personajes, el tipo de perspectivas, el tipo de narradores e influencias que quería plasmar luego en sus novelas. Es, en cierto sentido, una perspectiva privilegiada estos diarios para poder encontrarnos con el taller del escritor porque Donoso escribía profusamente muchos diarios desde muy temprano y ahí nosotros encontramos sus intenciones e ideas borroneadas una y otra vez. Y estos documentos, en conjunto con luego los borradores de sus novelas, que tienen también muchas de ellas tres, cuatro borradores, van a ser un vehículo privilegiado para encontrarnos con esa cabeza del escritor. Y por otro lado, algo que quizás ha tenido mucha más visibilidad porque hay una visión algo morbosa de la figura de Donoso, estos diarios también tienen mucho de cuaderno íntimo, donde nosotros podemos encontrar reflexiones con respecto a sus inseguridades, con respecto a sus envidias, que van a ser muchas y muy feroces, con respecto a sus amistades, sus quiebres de amistad, sus celos, su homosexualidad, que también es algo que la prensa le ha dado mucha importancia porque era un hombre casado que públicamente no reconoció esa homosexualidad, a pesar de que su círculo familiar sí la conocía. Entonces, en estos diarios nosotros nos vamos a encontrar con todas estas facetas del escritor y que muchas veces se nos reduce a un personaje muy maldito, muy envidioso, muy cretino, porque tenía también su lado difícil, pero va a ser un tipo que este tipo de materiales nos van a mostrar la profundidad y la complejidad que tiene tanto su personalidad como su obra. Como síntesis entonces,
¿Qué legado nosotros podemos encontrar en la obra de Donoso a partir de todas las novelas, cuentos, ensayos, autobiografías que publicó en vida? Un legado que es sumamente versátil, que nunca se cansó de buscar nuevas fórmulas para expresar su faceta creativa. Una obra en crecimiento, es decir, están los dos tomos de sus diarios publicados recientemente, también salió un tomo de sus cartas el año pasado, pero hay todavía muchas cartas inéditas, hay borradores de, o sea, el trabajo que hay académicos haciendo con los borradores de sus novelas dice mucho también, y es un autor al que todavía se le va a poder sacar el jugo y no publicando sus facturas de la lavandería, sino publicando parte de su obra fundamental, como es su epistolario y el tercer tomo de sus diarios. Lo segundo, se confirma la relevancia que tiene para Donoso la constante búsqueda de un proyecto estético. Está siempre buscando desde su novela Coronación hasta su última novela en vida, como una novela de campus, pasando por la parodia, la metanovela, la revisión del criollismo, etcétera. Eh, Toda esta pregunta, o sea, estas preguntas que hay en su narrativa no son puramente cuestiones formales, como si Donoso fuera un tipo que estuviera solamente entusiasmado por las cuestiones lingüísticas de la literatura, sino que él también quería adentrarse en los engranajes de la sociedad chilena. ¿Qué explicaba la relación de la sociedad chilena con el poder, con la desigualdad, con la relación del campo y la tradición? Y todas estas preguntas van a estar en su novela. Y a fin de cuentas, es un autor donde hay humor, donde hay humanidad, profunda humanidad en todos sus personajes y donde hay también algo de tragedia. Esto es simplemente una pincelada de las facetas de Donoso, de su vida y su obra, pero espero que ahora, a continuación, podamos conversar también algunas de ellas. Raúl, por problemas de mi computador no puedo ver las preguntas, así que feliz si es que me comentas si hay alguna para poder conversar. Bien, muchísimas gracias, Joaquín, por la exposición, muy dinámica, muy divertida y con harta profundidad de conocimientos. Y invito a todas las personas que están presentes en este momento a que puedan ir dejando sus preguntas en el chat para ir transmitiéndoselas al profesor. Yo por mientras parto con una, es la facultad que tiene el moderador. Hablaste acerca de se le acabó el español, fue la frase que utilizaste y la mencionaste, la repetiste dos, tres veces. ¿A qué te refieres específicamente con que se le acabó el español a José Donoso y qué vinculación tiene ese se le acabó el español con su retorno a Chile? Bueno, muchas gracias, Raúl. Muy buena la pregunta. Yo diría que tiene dos componentes que, según lo que yo he podido encontrar en los mismos materiales de Donoso. Algunos de ellos en ensayos, y por eso ponía el retorno a Ítaca, porque es un ensayo, es una imagen que él ocupa muchas veces en su obra, eh, remitiendo a un poema, si no me equivoco, de Cavafis. Eh, Tiene que ver por un lado con este retorno a Ítaca, como de volver al país natal, pero por otro lado también la pregunta por el contacto en el idioma en el que está. En una de sus cartas, si no me equivoco, a Carlos Fuentes le dice que lleva mucho tiempo en Italia y que está pasando después de una estadía en Estados Unidos, unas vacaciones en Italia, y que lleva demasiado tiempo leyendo en inglés, haciendo clases en inglés, hablando en inglés y que necesita volver a estar en contacto con el idioma. Eso es una faceta, pero es una faceta que él también en numerosas ocasiones en su vida va a nombrar que el chileno se le está yendo porque está en contacto con un idioma que no es el de ella. Entonces, los ejemplos que pone es tanto en la relación con su hija, es decir, que su hija, que la adopta él en España,
habla un idioma que no es el suyo, que no es el de su estirpe, no es el de su tribu, podríamos decir, ocupando la misma metáfora que él ocupa en el título de su última obra, una obra autobiográfica, que son las conjeturas sobre la memoria de mi tribu. La tribu tiene un lenguaje particular y el español de la tribu de Donoso no es el español de España, no es el español que se habla en Cataluña o en Calaceite o en México. Entonces Donoso necesitaba reencontrarse con ese lenguaje para que, por ejemplo, a él lo entendieran cuando decía que iba a ir al biógrafo. Para el chileno de los años que tiene una adultez en los años 50 60 o primera adultez en los años 50 60 ir al biógrafo era algo que no necesitaba explicación. Y él siente que cuando dice en España, no, sí, voy a ir al biógrafo, refiriéndose a que va a ir al cine, la gente se ríe de él. Entonces eso es lo que necesita y es algo que uno lo puede ver muy bien plasmado en sus novelas, en el sentido de que hay un lenguaje muy flexible, con una materialidad muy concreta que él sentía después de muchos años en España que se estaba distanciando de él. Tiene otra explicación también que no es tanto, o no es únicamente de Donoso, que es que las novelas del boom latinoamericano se escriben principalmente en el exilio. Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuente, bueno, Carlos Fuente va a ser un cosmopolita de nacimiento, hijo de diplomático, pero todos los otros escritores van a escribir sus grandes novelas fuera de sus países de origen, muchos de ellos en París o en Barcelona. Eh, y alguien como por ejemplo Julio Cortázar dice que entiende lo que es ser latinoamericano cuando está en París. Y es algo que a estos autores se van a dar cuenta que cuando están fuera de sus países de origen, cuando están fuera de América Latina, ahí recién van a entender de qué mundo están tratando de hablar. Y es algo que a Donoso también le va a influir y que él también va a escribir sus grandes novelas fuera de Chile. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Bien, acá tenemos un par de preguntas más. ¿Qué opinión tienes de la obra de la hija de Donoso? ¿Correr el tupido velo, por ejemplo? Sí, esa es una obra muy importante yo creo que para la visión que nosotros tenemos hoy día de José Donoso, que tuvimos sobre todo en la década del 10 sobre Donoso. Es una obra a mí me gusta mucho, es una obra muy dura, muy profunda, pero que es totalmente entrañable, donde una hija trata de hacerse cargo de una dura historia familiar y que donde muestra también de manera descarnada una relación con su padre que no siempre fue fácil. Y es una obra muy compleja donde habla sin tabúes acerca de todos los monstruos que tenía Donoso, o sea, este universo plagado de monstruos que nosotros vemos en El obsceno pájaro de la noche es algo que Donoso tenía en sí mismo y que experimentó con, por ejemplo, momentos de alucinación en una internación hospitalaria que tuvo justo antes de terminar El obsceno pájaro de la noche. Pero bueno, esos monstruos que eran también sus inseguridades con respecto a la valoración de su obra, esa envidia patológica que tenía hacia sus compañeros del boom, especialmente con Vargas Llosa, que tiene una relación ahí muy difícil, que está muy bien retratada en el segundo tomo de los diarios. Eh, la hija, o sea, la escritura que hace Pilar sobre la obra de su padre tiene presente todas esas cosas. El problema es que yo creo que esa obra se leyó de manera muy condicionada por el suicidio de su hija al año después a los 1 o 2 años después de publicar el Correr el tupido velo. Pilar publica este libro, si no me equivoco, el año 2011 y luego se suicida y en esa obra está toda la dificultad que ella tuvo con su padre, que era un hombre paranoico, que era un hombre desconfiado, que era un hombre que la trataba con dureza muchas veces, la trataba de tonta, la trataba de fea siendo que era una mujer que no era ni tonta ni fea y que tenía esa relación difícil con su padre. Y me parece que una de las cosas más amarillistas de la lectura cultural, del ámbito cultural, es que se leyó solo esa parte de la obra de Pilar. Siendo que Donoso, o sea, que la misma Pilar Donoso
tiene también una relación positiva con un padre preocupado, entrañable, que la intentó formar en muchos niveles, que se preocupó por ella, que tomó grandes decisiones para que ella pudiera estar en contacto con su familia. Entonces, a mí me parece que es una obra notable, muy interesante para ver la lectura que ella hace de su propio origen biográfico, eh, pero que muchas veces hemos reducido a una lectura mucho más morbosa de lo que corresponde. Bien. Eh, Anne-Marie nos pregunta, buenas tardes, si no he leído nada de él, ¿cuál libro me recomiendas para partir? Es una muy buena pregunta. Creo que Donoso es un autor que se deja leer muy bien cronológicamente. Es decir, yo creo que si uno lee sus novelas de manera que si uno parte por Coronación, va después al Lugar sin Límites, a Este Domingo, después al Opción o Pájaro, uno va a ir entendiendo, se va a ir introduciendo poco a poco en un mundo de creciente complejidad y donde los elementos más significativos de su obra, más propios de su obra, van a ir apareciendo y desplegándose en sucesivas obras. Sobre todo porque esa primera etapa es la más característica con la que nosotros identificamos más el momento donosiano. Pero, pero efectivamente yo creo que no partiría ni por El obsceno pájaro de la noche ni por Casa de Campo, que son obras que tienen una ambición distinta, pero cualquiera de las otras grandes novelas, ya sea Este Domingo, El lugar sin límites, Coronación, o la desesperanza, son unas buenas puertas de entrada. Bien, me preguntan qué papel jugó en su vida su esposa y el impacto del suicidio de ella. No, pues, su esposa no se suicida. Su hija, yo creo que sí. Sí, es su hija la que se suicida y se suicida 15 años después de la muerte de Donoso. Pero el lugar que ocupa Pilar es muy importante. Donoso es una persona que se casó, no se casó muy joven, si no me equivoco, se casó de 34 años, y conoció a María Pilar en una estadía en Argentina. Y María Pilar va a ser una mujer muy sofisticada, de una gran cultura, que leía en varios idiomas, que va a tener proyectos de traducción y escritura, y va a ser una persona que también durante muchos años va a ayudar a Donoso codo a codo con el manejo de sus cartas, con el manejo de algunos de sus vínculos, va a ayudarlo para que Donoso envíe libros a algunos amigos, a algunos críticos literarios, va a ser parte de un universo creativo muy importante. Entre los dos, al parecer, no eran muy dotados para lo doméstico, entonces no va a ser una de esas mujeres de escritores que tenía todo ordenado en el plano doméstico y le permitía al escritor dedicarse por completo a la escritura, pero sí va a ser un puntal muy relevante en parte importante de su obra creativa, y a pesar de que después de que se comentó, o sea, de que salió a la luz el tema de la homosexualidad de Donoso y todo el mundo empezó a hablar tanto de este secreto a voces. Yo creo que con Pilar tuvieron un matrimonio que durante muchos años intentó ser un matrimonio feliz y donde ellos se acompañaron ciertamente. Tuvo sus dificultades también, enfermedades, depresiones, alcoholismo, pero, pero fue un matrimonio con dificultades como cualquier matrimonio. Perfecto. Bueno, una pregunta más. Dice, ¿cuál crees que era la relación de Donoso con la sociedad chilena de su época? Da la impresión de que era una persona conflictuada con su origen social y que se sabe outsider, pero al mismo tiempo añora el reconocimiento de sus pares. Sí, hay muchas preguntas en esa pregunta, porque la relación de Donoso con Chile efectivamente es complicada. A mediados de los años 60 él dice, me ahogo en Chile, me ahogo con mi trabajo, quiero salir. Es una persona que hace varios periplos, o sea, es como el Quijote, que el primer viaje es un viaje un poco más corto a la Patagonia y después va a Buenos Aires y vuelve, y después el segundo viaje es mucho más largo.
pero tiene esa sensación de ahogo y tiene una relación con la política chilena que también tiene sus dificultades. En alguna carta, cuando ya está pensando en volver o tiene ganas de volver a Chile, dice, no quiero convertirme en el escritor oficial del régimen. Entonces, siendo un autor con una cultura progresista que no le gustaba para nada a Allende, dice esta frase como si el régimen militar fuera como a tomarlo como el escritor oficial, siendo que él no tenía tampoco los rasgos como para convertirse en eso. Pero es un autor que efectivamente tiene una relación conflictiva, pero que después de los años 80, o sea, cuando vuelve a Chile, tiene distintos como círculos concéntricos de reconocimiento. Su taller literario va a ser algo muy importante, que van a ser tildados con algo de un elemento despectivo por Bolaño como los donositos, eh, pero que van a ser su parte relevante de su semillero, en un círculo en el cual él logra dar una escuela donde la literatura es lo más importante. Y el reconocimiento va llegando a poco. Lo que sí es que en muchos momentos de su vida, especialmente al principio, él siente que la crítica lo desprecia. Por ejemplo, tiene una carta muy dura en la que dice, ya no quiero más, o sea, que hagan más lectura los Manueles Rojas de este mundo, porque Manuel Rojas había criticado en su opinión, de manera muy reduccionista una de sus novelas, entonces dice que ya no quiere tener más relación con estos Manueles Rojas y que la crítica ha leído pésimo su propia obra. Bien, hay un par de comentarios que dicen muchas gracias Joaquín, muy interesante charla. Gracias, muy bueno todo. Y quería terminar, Joaquín, con una pregunta, que es una pregunta que hice durante cada una de las charlas de este ciclo, y es que me acompañó como moderador para este ciclo leer un libro que se llama Dos Soledades, que es una entrevista que le hace Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, y donde parte de las reflexiones que hacen, pero que me quedó bastante grabado, era la reflexión en torno a la soledad y cómo la soledad era como un ingrediente indispensable para la escritura del boom, pero que se manifestaba en distintos autores de una manera distinta. Pero hablaba de la soledad del hombre y de la mujer latinoamericano, y reflejado obviamente en esta falta de identidad, de no saberse comprendido racialmente, socialmente. Bueno, ¿tú cuál podrías decir si es que se daba esta soledad en José Donoso y qué perspectivas podría tener José Donoso con respecto a esta soledad del hombre latinoamericano? Mm. Sí, una muy buena pregunta, un concepto muy cargado además para la reflexión de Latinoamérica sobre su identidad, o sea, algo que ya está en Octavio Paz cuando escribe este libro de El laberinto de la soledad en el año 50. Pero me parece a mí, o sea, que a pesar de que Donoso fue un autor, como decíamos, muy individualista en algún sentido, que nunca se sintió parte de ningún colectivo, no estaba ni con los autores que estaban con la Revolución Cubana, no firmó manifiestos, creo que nunca firmó un manifiesto, carta pública, a pesar de que puede que haya algún caso, pero así a simple vista me parece que no cumplió ese papel comunitario que cumplieron la mayoría de los escritores del boom y de su época. Era un personaje que trabajaba de manera casi monacal, y así mientras Pilar se llevaba a su hija a Barcelona para que él pudiera trabajar tranquilo en Calaceite, en una casa que tenían en un pueblo de la provincia aragonesa, muy aislado, y él estaba todo el tiempo frente a la máquina de escribir. Era una persona que cuando escribe su biografía, su autobiografía, y la publica el año de su muerte, la describe desde un concepto muy distinto, que es las conjeturas sobre la memoria de mi tribu. Y me parece que la tribu va a ser algo más relevante en él. Una tribu que no es perfecta, una tribu que tiene muchos problemas y tensiones porque la familia en Donoso muchas veces va a ser una estructura donde el hombre está oprimido, está clausurado, está sujeto a reglas que no puede controlar, pero a fin de cuentas él va a tratar de contar la historia de su estirpe,
porque él no es solo un individuo, sino que es un tipo que trata de contar una historia. Por eso vemos las genealogías también en Donoso, con este personaje de Andrés Ábalos en Coronación, que tiene esta relación con su abuela, con Misia Lisita. Entonces, ¿para qué decir esta gran estirpe de los Ventura en Casa de Campo? En Donoso no tenemos individuos, a pesar de que o sea, obvio que tenemos individuos, pero no tenemos el individuo dejado de las manos de Dios, como que no tiene ningún contacto con nadie, sino que siempre va a estar relacionado con esas estirpes y con esas casonas de Donoso que van a ser tan características, porque está situado en un lugar y en un tronco familiar que lo va a determinar, muchas veces a oprimir, pero siempre a definir. Bien, muchísimas gracias. Creo que bastante completa tu respuesta, Joaquín. Voy a activar el micrófono de la directora, pero desde ya, bueno, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy y por la paciencia para responder cada una de las preguntas. Realmente, nada, muy agradable escuchar una reflexión tan elaborada a partir de las preguntas y los comentarios del público de hoy. Bueno, lo están diciendo ahora en el chat. Muchísimas gracias, gracias, muy bueno todo. Así que eso, y muchas gracias también a quienes estuvieron presentes hasta este momento. Josefina Tocornal, te doy la palabra para que puedas cerrar la charla de hoy y el ciclo también. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Joaquín, al profesor Joaquín Castillo. Estuvo muy interesante la conferencia de hoy. Me alegra mucho que hayamos podido cerrar este ciclo con un autor chileno, porque claro, partimos en realidad pensando también con Raúl a raíz de Vargas Llosa, de la muerte de Vargas Llosa, que es considerado el último exponente que quedaba vivo del original grupo del Boom. eh, Empezamos a armar este ciclo y claro, y queríamos cerrar con Donoso porque encontramos que no podíamos dejar fuera a un autor chileno tan importante, pero ha sido una gran exposición que te agradecemos mucho, Joaquín. Aprendemos todos mucho de ti y de estas conferencias, así que estamos muy agradecidos de haber podido cerrar con tu participación en este ciclo. Bueno, y No, a todos muchas los que gracias a están ustedes conectados y hoy gracias día, por lo que nos acompañan. no, gracias a ti. Bueno, bienvenido a la Universidad de los Andes, a la que te estás instalando ya, y bienvenido también al team de expositores de Extensión UANDES, que vamos a claramente invitarte nuevamente y contar con tu participación y tu opinión experta. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la conferencia de hoy, también a las otras tres charlas de este ciclo. Muchas gracias, Raúl, y los dejamos, bueno, muy invitados a las próximas actividades de Extensión UANDES. Nos pueden seguir en la página de Extensión UANDES, en la página de la universidad, en nuestro Instagram y redes sociales. Eh, Hay mucho interesante por venir, se vienen muchas actividades. Nos queda un buen resto de año con interesantes alternativas y experiencias culturales para ustedes. Así que muchas gracias a nombre de la universidad y nos veremos prontamente. Bien, muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.